Cuando los fans hablan de las amistades más especiales dentro de Stray Kids, hay una que suele destacar por encima de muchas otras. Una amistad construida a lo largo de los años, fortalecida por experiencias difíciles, sacrificios y momentos que ocurrieron mucho antes de que el grupo debutara. Sin embargo, aunque millones de personas conocen la cercanía entre Van Chan y Felix, muy pocos saben cómo comenzó realmente todo. Porque detrás de las bromas, los abrazos, los momentos divertidos y el cariño que muestran en público, existe una historia mucho más profunda. Una historia que comenzó cuando ambos eran simplemente dos jóvenes persiguiendo un sueño en un país que estaba muy lejos de casa. Y quizás lo más interesante de todo es que, desde aquellos primeros años, Van Chan pareció desarrollar una preocupación especial por Felix. Una preocupación que con el tiempo se transformó en algo que los fans han podido observar una y otra vez. Porque si hay algo que ha llamado la atención de Stay durante todos estos años, es la manera en que Van Chan siempre ha estado pendiente de él. Como si desde el principio hubiera sentido la necesidad de cuidarlo y asegurarse de que nunca tuviera que enfrentar ciertas dificultades completamente solo. Pero ¿de dónde nació realmente esa actitud tan protectora? ¿Por qué Van Chan parecía preocuparse tanto por Felix incluso antes de que Stray Kids existiera oficialmente? ¿Qué fue lo que vio en él para que, con el paso de los años, su amistad se convirtiera en una de las más queridas por los fans? La respuesta no se encuentra en un único momento ni en una sola experiencia. Es una historia que comenzó mucho antes de los escenarios, mucho antes de los conciertos y mucho antes de que millones de personas conocieran sus nombres. Una historia que involucra sacrificios, adaptación, incertidumbre y un sueño que ambos compartían. Y a medida que conocemos todo lo que ocurrió durante aquellos años previos al debut, resulta mucho más fácil comprender por qué Van Chan siempre pareció tener un cariño tan especial por Felix y por qué, incluso hoy, muchos fans siguen viendo en él a una de las personas que más ha intentado protegerlo a lo largo de su camino dentro de Stray Kids. Para entender la amistad entre Van Chan y Felix, primero debemos regresar a los años previos al debut de Stray Kids. Mucho antes de los escenarios, las giras mundiales y el éxito internacional, ambos compartían algo muy importante: Australia. Van Chan nació en Corea del Sur, pero creció en Sydney durante gran parte de su vida. Felix, por su parte, nació y creció en Australia. Cuando Felix llegó a Corea para convertirse en trainee de JYP Entertainment, se encontró en una situación extremadamente difícil. Había dejado atrás a su familia, a sus amigos, a su idioma cotidiano y a todo lo que conocía. De un momento a otro se encontró viviendo en un entorno completamente diferente, rodeado de personas que hablaban otro idioma y enfrentándose a una realidad que era mucho más exigente de lo que había imaginado. Aunque había tomado la decisión de perseguir su sueño, eso no hacía que el proceso fuera más fácil. Como ocurre con muchas personas que dejan atrás su hogar para comenzar una nueva vida, existían momentos de incertidumbre, momentos en los que todo podía parecer abrumador y momentos en los que la distancia con su familia seguramente se hacía más evidente que nunca. Y fue precisamente en esa etapa tan importante de su vida cuando Van Chan comenzó a estar presente. Y aunque el hecho de ser australianos no fue la razón principal por la que Van Chan se acercó a él, sí fue algo que les permitió conectar desde el principio de una manera muy natural. Van Chan entendía perfectamente lo que significaba estar lejos de casa. Sabía lo que era adaptarse a una cultura diferente, extrañar a las personas que amas y tratar de encontrar tu lugar en un entorno completamente nuevo. Había vivido experiencias similares años antes y, por esa misma razón, podía comprender muchas de las dificultades que Felix estaba enfrentando incluso cuando los demás quizás no las notaban. Por eso nunca quiso que Felix tuviera que pasar por todo aquello completamente solo. Más allá de las prácticas, las evaluaciones y la presión constante de ser trainees, Van Chan parecía preocuparse genuinamente por cómo se estaba adaptando Felix a su nueva vida. Y aunque probablemente ninguno de los dos imaginaba hasta dónde llegaría esa relación en el futuro, aquellos primeros años fueron sentando las bases de una amistad que con el tiempo se volvería una de las más importantes y queridas dentro de Stray Kids. Porque antes de convertirse en compañeros de grupo, antes de compartir escenarios y conquistar al mundo juntos, comenzaron siendo dos jóvenes que entendían mejor que nadie lo difícil que podía ser perseguir un sueño estando tan lejos de casa. Los primeros meses de Felix en Corea estuvieron lejos de ser sencillos. Aunque trabajaba incansablemente para mejorar cada día, existía una barrera que constantemente le dificultaba las cosas: el idioma.
Su nivel de coreano era limitado y muchas veces tenía problemas para expresarse con la fluidez necesaria. Esto hacía que algunas situaciones cotidianas se volvieran más complicadas de lo normal. Mientras otros trainees llevaban años comunicándose en coreano, Félix tenía que esforzarse el doble para entender instrucciones, conversaciones y entrenamientos. No se trataba únicamente de aprender nuevas palabras o memorizar expresiones. También tenía que adaptarse a una forma completamente diferente de comunicarse, comprender matices culturales y desenvolverse en un entorno donde cualquier error podía generar frustración o inseguridad. Incluso tareas simples que para otros resultaban naturales podían convertirse en un desafío adicional para él. Sin embargo, lejos de rendirse, Félix continuó avanzando paso a paso, decidido a demostrar que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzar su sueño. A pesar de todas esas dificultades, nunca dejó de intentarlo. Quienes lo rodeaban podían ver cuánto trabajaba para mejorar y cuánto deseaba demostrar que merecía estar ahí. Pasaba largas horas entrenando, practicando y esforzándose por adaptarse lo más rápido posible a su nueva realidad. Pero detrás de todo ese esfuerzo, también había un joven que estaba atravesando una de las etapas más difíciles de su vida. Había dejado atrás todo lo que conocía para perseguir una oportunidad que no tenía ninguna garantía de éxito. Y precisamente por eso, las personas que convivían con él podían notar cuánto estaba sacrificando para seguir adelante. Entre esas personas se encontraba Van Chan, quien entendía mejor que la mayoría lo que significaba intentar construir una nueva vida lejos de casa. Tal vez por eso comenzó a prestar especial atención a Félix. Porque mientras muchos veían a un trainee intentando mejorar su coreano y adaptarse al sistema de entrenamiento, Van Chan podía ver también todo el esfuerzo, la presión y la soledad que existían detrás de cada uno de esos intentos por salir adelante. Y fue precisamente durante esos años cuando Van Chan comenzó a observar algo especial en él. Muchas personas podrían pensar que Félix fue elegido para formar parte de Stray Kids únicamente porque ambos compartían un origen similar. Pero la realidad es muy diferente. Van Chan tuvo la responsabilidad de ayudar a formar el grupo que eventualmente se convertiría en Stray Kids. Entre todos los trainees que conoció durante esos años, vio algo único en Félix. No se trataba solamente de su personalidad amable o de su esfuerzo constante. Había algo en el que destacaba incluso cuando todavía estaba aprendiendo y adaptándose. Van Chan veía potencial. Veía a alguien que, a pesar de las dificultades que enfrentaba cada día, seguía esforzándose sin perder la motivación. Mientras otros podrían haberse enfocado únicamente en las limitaciones que Félix tenía en ese momento, Van Chan parecía concentrarse en todo aquello que podía llegar a convertirse en el futuro. No observaba solamente al trainee que estaba intentando adaptarse a un nuevo país. Observaba a una persona con una enorme capacidad de crecimiento, alguien que todavía no había mostrado todo lo que era capaz de hacer, pero que tenía las cualidades necesarias para convertirse en una pieza importante dentro de un grupo. Y cuanto más tiempo pasaba observándolo, más convencido parecía estar de ello. Van Chan veía cómo Félix afrontaba cada obstáculo sin rendirse, cómo seguía trabajando incluso cuando las cosas no salían como esperaba y cómo mantenía una actitud positiva a pesar de la presión que implicaba ser trainee. Esa determinación era algo que no pasaba desapercibido. Pero además de su ética de trabajo, también comenzó a notar características que lo diferenciaban de los demás. Había una autenticidad en Félix que resultaba difícil de ignorar. Su personalidad, su forma de relacionarse con las personas y la energía que transmitía hacían que destacara de una manera especial. Por eso, cuando llegó el momento de imaginar qué integrantes podrían formar parte de Stray Kids, Van Chan no pensó en Félix simplemente como alguien con quien compartía experiencias similares. Lo vio como alguien que podía aportar algo único al grupo. Alguien que todavía estaba creciendo, pero que poseía un potencial enorme. Y esa confianza que Van Chan depositó en él desde aquellos primeros años terminaría convirtiéndose en uno de los pilares más importantes de la amistad que ambos construirían con el paso del tiempo. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue su voz. En una industria donde muchas voces pueden parecer similares, Félix poseía un tono extremadamente distintivo. Su voz grave tenía una identidad propia y generaba un impacto inmediato en quien la escuchaba. Incluso antes del debut, era evidente que aquel rasgo tenía algo especial.
Mientras muchos trainees trabajaban para destacar entre cientos de personas con habilidades similares, Felix contaba con una característica que resultaba difícil de ignorar. Su voz no solo era diferente, sino que también aportaba una personalidad única a cualquier canción en la que participara. Van Chan entendió rápidamente que aquel rasgo podía convertirse en uno de los elementos más característicos del grupo. Pero lo más importante es que no veía aquella voz únicamente como una herramienta musical. Para él, representaba una prueba de que Felix tenía algo que ofrecer que nadie más podía replicar exactamente de la misma manera. Era una cualidad que podía ayudar a darle identidad propia al grupo y que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en una de las características más reconocibles de Stray Kids. Por esa razón decidió incluirlo dentro de la alineación que imaginaba para Stray Kids. Una decisión que años después demostraría ser completamente acertada, ya que aquella voz única y aquel joven lleno de potencial terminarían convirtiéndose en una de las piezas más importantes y reconocibles del grupo. 이제 우리 필릭스는 이제 같은 호주에서도 오기도 했고, 그리고 필릭스가 가지고 있는 그 목소리가 너무 매력적이고, 이 목소리로 정말 많은 것들을 해보고 싶다라는 마음으로 필릭스를 계속 같이 가고 싶었던 것 같고요. 무대에도 보면요, 이제 필릭스가 춤적으로도 그리고 제스처적으로도 되게 그 카리스마가 되게 넘치거든요. 그래서 예, 그 필릭스 비주얼로 볼 수 있습니다. 그래서 필릭스도 이렇게 선택하게 되었. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos fue fortaleciéndose cada vez más. Van Chan no solamente era un compañero de entrenamiento. Muchas veces actuaba como un hermano mayor para Felix. Era alguien a quien podía acudir cuando las cosas se volvían difíciles. Felix or me? I'm sorry, but I have to choose Felix. 솔직하게 편하게 말할 수 있는 Felix는 내는 항상 주변 사람들에게 he's adorable, he's lovable, he's heartwarming. He's just, my little brother who just really likes to. Alguien que entendía perfectamente las emociones que estaba experimentando. Alguien que sabía lo que significaba extrañar a la familia mientras intentabas perseguir un sueño en un país lejano. Esa comprensión mutua creó una conexión muy difícil de romper. Mientras otros podían ver simplemente a dos trainees trabajando para alcanzar el mismo objetivo, entre ellos comenzaba a formarse una amistad basada en algo mucho más profundo. Compartían experiencias que pocas personas a su alrededor podían comprender completamente. Ambos conocían la sensación de estar lejos de casa, de extrañar a sus seres queridos y de enfrentarse a desafíos que muchas veces debían superar por su cuenta. Esa realidad hizo que Van Chan sintiera una cercanía especial con Felix y que poco a poco se convirtiera en una de las personas en las que más podía confiar dentro de la compañía. Y esa relación no se construyó a través de un solo momento importante, sino mediante pequeñas acciones que se fueron acumulando con el paso de los años. Cada conversación, cada consejo y cada muestra de apoyo ayudaron a fortalecer un vínculo que continuó creciendo incluso cuando las dificultades aumentaban. Van Chan siempre parecía estar atento a cómo se encontraba Felix, especialmente durante aquellos años en los que todavía estaba intentando adaptarse por completo a la vida en Corea. Más que un líder o un compañero de entrenamiento, se convirtió en una figura de apoyo constante. Alguien que entendía las inseguridades que podían aparecer durante el proceso y que sabía lo importante que era tener a una persona en quien apoyarse cuando todo parecía demasiado complicado. Con el tiempo, esa confianza se volvió recíproca. Felix comenzó a confiar cada vez más en Van Chan, mientras que Van Chan continuó viéndolo como alguien a quien quería ayudar y proteger. Y fue precisamente esa combinación de confianza, comprensión y apoyo mutuo la que terminó convirtiendo su relación en una de las amistades más fuertes y genuinas dentro de Stray Kids. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los videos sobre Stray Kids, sus amistades, momentos más emotivos y las historias que muchos fans no conocen, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos que estaremos publicando sobre los chicos. Ahora sí, sigamos descubriendo cómo esta amistad se volvió tan especial con el paso de los años. Durante el programa de supervivencia Stray Kids, la presión aumentó enormemente para todos los integrantes. Cada episodio podía cambiar el futuro del grupo. Cada evaluación representaba un riesgo.
Y fue precisamente durante ese programa cuando los fans pudieron ver cuánto significaba Felix para Van Chan. Cuando Felix fue eliminado temporalmente del proyecto, la reacción de Van Chan dejó claro que aquello iba mucho más allá de perder a un integrante. Se podía percibir la preocupación, la tristeza y el peso emocional que la situación tenía para él. Después de todo, Van Chan no estaba viendo marcharse únicamente a un compañero con talento. Estaba viendo a alguien a quien había observado esforzarse durante meses, alguien que había llegado desde el otro lado del mundo para perseguir exactamente el mismo sueño. Conocía todas las dificultades que Felix había enfrentado para llegar hasta ese punto. Había sido testigo de sus problemas con el idioma, de las horas de entrenamiento, de la presión constante por demostrar que merecía estar ahí y de todos los sacrificios que había realizado desde que dejó Australia. Por eso, para Van Chan, aquella eliminación tenía un significado mucho más profundo de lo que el público podía imaginar. Y quizás eso fue lo que hizo que aquel momento resultara tan impactante para muchos fans. Porque por primera vez pudieron ver con claridad cuánto le importaba realmente Felix. A lo largo de los años previos al programa, Van Chan había desarrollado una gran confianza en él, no solo como artista, sino también como persona. Había sido una de las personas que más había creído en su potencial cuando todavía estaba intentando adaptarse a una nueva vida. Había visto de cerca cuánto había luchado para superar cada obstáculo que encontraba en su camino. Y ahora existía la posibilidad de que todo ese esfuerzo terminara sin poder llegar al debut. Para alguien que siempre había intentado apoyarlo y acompañarlo durante su proceso de crecimiento, aquella situación era especialmente dolorosa. Por eso muchos fans consideran que ese momento permitió comprender mejor la relación entre ambos. Porque dejó en evidencia que Van Chan no veía a Felix simplemente como un integrante más del equipo. Lo veía como alguien en quien había confiado desde el principio, alguien a quien había visto crecer y alguien cuyo sueño deseaba ver cumplido tanto como el suyo propio. Muchos fans recuerdan ese momento como una de las pruebas más evidentes del cariño que Van Chan siente por Felix. Después de haber visto cuánto había trabajado, después de haber observado todas las dificultades que había superado desde su llegada a Corea y después de haber confiado en su potencial desde el principio, verlo abandonar el grupo era algo extremadamente doloroso. Van Chan conocía el esfuerzo que Felix había realizado para llegar hasta allí. Sabía todo lo que había sacrificado. Sabía que detrás de cada presentación y cada evaluación existían días de trabajo silencioso que el público jamás llegó a ver. Conocía las horas de entrenamiento, las inseguridades que tuvo que superar y los desafíos que enfrentó desde el momento en que decidió dejar Australia para perseguir su sueño. Por eso, cuando la posibilidad de perder a Felix se volvió real, la situación adquirió un peso emocional muy diferente para él. Había sido una de las personas que más había creído en él cuando todavía no había demostrado todo su potencial. Y ahora, después de todo ese recorrido, existía la posibilidad de que ninguno de esos sacrificios fuera suficiente para alcanzar el debut. Para muchos fans, aquel momento permitió comprender que la relación entre ambos iba mucho más allá de la música o del hecho de formar parte del mismo grupo. Porque la tristeza que mostró Van Chan parecía reflejar la preocupación de alguien que genuinamente deseaba ver a Felix triunfar. Afortunadamente, Felix terminó regresando al proyecto y pudo debutar junto a los demás integrantes de Stray Kids. Con el tiempo, aquella decisión demostraría ser una de las más importantes en la historia del grupo. La voz que Van Chan había considerado tan especial terminó convirtiéndose en una de las más reconocibles del K-pop. Lo que en sus años como trainee era visto como una característica única, terminó transformándose en una de las señas de identidad más importantes de Stray Kids. Con el paso de los años, millones de personas comenzaron a reconocer instantáneamente la voz de Felix en las canciones del grupo. Aquello que Van Chan había visto desde el principio finalmente estaba siendo apreciado por fans de todo el mundo. Pero más allá del aspecto musical, también quedó demostrado que Felix tenía mucho más que aportar. Su personalidad amable, su humildad y su forma de tratar a quienes lo rodean hicieron que rápidamente se ganara el cariño tanto de los miembros como de los fans. Poco a poco, el joven que había llegado a Corea enfrentando dificultades con el idioma y la adaptación comenzó a convertirse en una de las figuras más queridas dentro de Stray Kids. Y quizás una de las cosas más especiales de esta historia es que el tiempo terminó dándole la razón a Van Chan.
Aquella confianza que depositó en Felix durante los años previos al debut no había sido un error. Todo lo contrario. El potencial que veía en él comenzó a hacerse realidad frente a los ojos de millones de personas. Cada nuevo álbum, cada presentación y cada logro del grupo servían para demostrar cuánto había crecido Felix desde aquellos primeros días como trainee. Y aunque el éxito de Stray Kids es el resultado del esfuerzo colectivo de todos sus integrantes, muchos fans no pueden evitar recordar aquellos momentos en los que el futuro de Felix parecía incierto. Porque al mirar todo lo que ha conseguido desde entonces, resulta imposible no pensar en lo diferente que habría sido la historia si no hubiera regresado al proyecto. Afortunadamente, eso nunca ocurrió. Felix logró debutar, cumplió el sueño por el que tanto había luchado y terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de Stray Kids, tal como Ban Chan había imaginado desde mucho antes de que el grupo existiera oficialmente. Desde entonces, ambos han compartido innumerables momentos que han demostrado la fuerza de su amistad. En transmisiones en vivo, entrevistas, conciertos y contenido detrás de cámaras, Ban Chan ha mostrado constantemente cuánto aprecia a Felix. 굉장히 필릭스란? 필릭스 통해서 제가 좀 더 솔직한 것들 배우는 거 저를 많이 챙겨주기도 하고 저를 많이 생각해주기도 하고 필릭스가 없음 정신적으로 좀 힘들어할 근데 제가 가장 곁에 있어줬던 솔직하게 있게 필릭스는 저한테 아주 En varias ocasiones ha hablado de él con orgullo, destacando no solo su talento, sino también su carácter, su dedicación y la energía positiva que aporta al grupo. A medida que Stray Kids fue creciendo, también se hizo cada vez más evidente la confianza que existía entre ambos. Los fans comenzaron a notar cómo Ban Chan solía referirse a Felix con un cariño especial, celebrando sus logros y reconociendo públicamente todo el esfuerzo que había realizado para llegar hasta donde estaba. Después de haber sido testigo de su crecimiento desde los años como trainee, Ban Chan pudo ver cómo aquel joven que había llegado a Corea enfrentando tantas dificultades se convertía poco a poco en un artista admirado por millones de personas. Y cada nuevo logro parecía confirmar la confianza que había depositado en él desde el principio. Felix, por su parte, también ha expresado en múltiples oportunidades cuánto admira a Ban Chan y cuánto le agradece por todo el apoyo que recibió desde sus primeros años como trainee. A lo largo de los años ha mencionado en distintas ocasiones lo importante que fue contar con alguien que pudiera entender por lo que estaba pasando durante su proceso de adaptación. Y aunque ambos han crecido enormemente como artistas y como personas desde aquellos días, la base de su relación parece haber permanecido intacta. La admiración mutua, el respeto y la confianza continúan siendo aspectos fundamentales de su amistad. Quizás por eso tantos fans sienten un cariño especial por la relación que comparten. Porque más allá de las bromas, los momentos divertidos o las interacciones que se vuelven virales entre los seguidores, existe una historia de apoyo genuino que se ha mantenido durante años. Una historia que comenzó cuando ambos perseguían el mismo sueño y que continúa escribiéndose incluso después de alcanzar juntos el éxito que alguna vez parecía tan lejano. Quizás lo más especial de esta historia es que no se trata únicamente de dos compañeros de grupo. Se trata de dos personas que compartieron experiencias similares, que enfrentaron desafíos parecidos y que estuvieron presentes en algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Una amistad construida sobre confianza, respeto, admiración y apoyo mutuo. Una amistad que comenzó mucho antes de que el mundo conociera a Stray Kids y que continúa fortaleciéndose con el paso de los años. Cuando se observa todo lo que han vivido juntos, resulta fácil entender por qué su vínculo es tan especial para tantos fans. Ambos fueron testigos de etapas que muy pocas personas tuvieron la oportunidad de ver. Estuvieron presentes cuando los sueños todavía parecían lejanos, cuando el futuro era incierto y cuando cada día representaba una nueva oportunidad para acercarse un poco más a la meta que compartían. Esa clase de experiencias suele crear conexiones difíciles de explicar y aún más difíciles de romper. Porque no se trata solamente de recordar los momentos felices, sino también de recordar todo lo que tuvieron que superar para llegar hasta donde están hoy. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que su amistad continúa siendo tan admirada dentro del fandom. Porque a lo largo de los años, el cariño que se tiene nunca ha parecido forzado ni producto de las circunstancias. Al contrario, se ha sentido como la evolución natural de una relación que fue construyéndose poco a poco a través de experiencias compartidas, confianza y apoyo constante.
Ban Chan estuvo presente cuando Felix daba sus primeros pasos como trainee en Corea. Felix estuvo presente cuando Ban Chan finalmente pudo cumplir el sueño por el que había trabajado durante tantos años. Ambos crecieron juntos como artistas y como personas, enfrentando éxitos, desafíos y cambios que marcaron sus vidas para siempre. Y aunque hoy millones de personas los conocen como integrantes de Stray Kids, la historia de su amistad comenzó mucho antes de los escenarios. Comenzó cuando dos jóvenes que perseguían el mismo sueño encontraron en el otro a alguien capaz de comprender exactamente lo que estaban viviendo. Y quizás por eso, incluso después de tantos años, su amistad sigue siendo una de las más genuinas y queridas que los fans han podido presenciar. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que tantos fans valoran la relación entre Ban Chan y Felix. Porque detrás de cada broma, cada abrazo y cada momento divertido, existe una historia de compañerismo genuino. Una historia que comenzó cuando uno de ellos vio a un joven recién llegado intentando adaptarse a un país desconocido y decidió que no tendría que enfrentar ese camino solo. Lo que para muchas personas podría parecer un simple gesto de apoyo, terminó convirtiéndose en el inicio de una amistad que ha resistido el paso de los años. Porque en una industria tan exigente como la del K-pop, donde la presión es constante y donde cada integrante debe enfrentar enormes desafíos para alcanzar sus metas, tener a alguien que te comprenda realmente puede marcar una diferencia enorme. Y Ban Chan pareció entender eso desde el principio. Comprendió que detrás de la sonrisa de Felix había una persona que estaba dejando atrás todo lo que conocía para perseguir un sueño incierto. Alguien que necesitaba adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a una nueva vida mientras intentaba demostrar que merecía estar allí. Con el tiempo, aquella decisión de acompañarlo y apoyarlo terminó convirtiéndose en una de las bases de una amistad que millones de personas han aprendido a admirar. Ahora, después de conocer toda esta historia, resulta mucho más fácil entender por qué Ban Chan siempre ha mostrado un cariño y una preocupación tan especial por Felix. No fue simplemente porque compartieran el mismo grupo o porque ambos crecieran en Australia. Fue porque Ban Chan pudo ver de cerca todo lo que Felix estaba viviendo cuando llegó a Corea. Felix, he's not really that used to Korea, and he'd feel lonely sometimes. He's not the only one. You know, I went through that as well. Because I didn't want Felix to go through that as well, so I think I was a bit more strict to Felix. But I'm sorry, and thank you to Felix, because he was always there to cope with it, and he always listened to what I said. So he was so strong, and I'm just really glad that he could end up being a part of this team. Vio sus dificultades para adaptarse, el esfuerzo que hacía cada día para mejorar y los sacrificios que tuvo que realizar para perseguir su sueño. Y tal vez por eso nunca quiso que enfrentara ese camino completamente solo. Con el paso de los años, aquella preocupación se transformó en una amistad basada en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo, convirtiéndose en una de las relaciones más especiales dentro de Stray Kids. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Sabías que Ban Chan no quería que Felix se sintiera solo cuando llegó a Corea? ¿Qué opinas de todo lo que hizo para apoyarlo y acompañarlo durante aquellos primeros años como trainee? Te estaremos leyendo en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo contenido sobre Stray Kids.